Buenas tardes, bendiciones a todos. Ya estamos a punto de comenzar. Tuvimos unos desperfectos técnicos. Nos atrasamos un poquito hoy. Bueno, gracias a Dios. Llamada de voz entrante de Martín. Gracias a Dios estamos en la gracia, ¿no? Estamos en la gracia y bueno, a veces podemos atrasarnos. Voy a contestarle justo. No, el celular no la vi. Bueno, vamos a ir abriendo con una oración. Así comenzamos. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta es tu voluntad, y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos a poder ser mejores servidores de Él y así servirte a vos por medio de Él, a medida que nos amamos los unos a los otros en el amor tuyo que es en Él. Gracias, Señor, por guiarnos a esta voluntad tan bendita de nuestro Padre, que sos vos, por ayudarnos a mejorar día a día nuestras vidas, nuestras conductas, por poder ser mejores cristianos y poder agradar a nuestro Padre por medio tuyo, como lo haces vos todos los días de nuestras vidas. Te doy gracias por la reunión de hoy, la transmisión, la enseñanza que vamos a compartir. Que todo sea para la gloria de nuestro bendito Padre, para la gloria tuya y la bendición nuestra y de toda tu iglesia. En el nombre de tuyo, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hola Pedro, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Bueno, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el tema de la enseñanza. Así que vamos a ir pasando a este gran versículo de la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 42, ¿no? Acá estamos viendo los comienzos de la iglesia del primer siglo, donde comenzaba la transición, donde ellos estaban saliendo de la ley y comenzando en la gracia. Así que bueno, leamos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremendo versículo, ¿no? Estos fueron los comienzos de la iglesia del primer siglo, en la gracia de Dios, que vino después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo con la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Así que yo leí este versículo y me preguntaba, ¿no? ¿Se podría tener comunión con otros, compartir alimentos y tener oraciones sin la doctrina? Yo creería que sí, porque esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Hay muchos que comparten alimentos, tienen comunión y oran, pero la doctrina de los apóstoles es la línea bendita que Dios dejó en nuestro Señor Jesucristo para que podamos hacerlo correctamente, ¿no? Y para la gloria de Dios. Sin embargo, el ser humano, siempre en su rebeldía, ha venido teniendo comunión, compartiendo alimentos y oraciones. Hay cuántas oraciones. La palabra dice que Dios atiende nuestras oraciones cuando oramos según su voluntad. Ajá. Y hay cuánta gente y cuántos de nosotros cometimos el error muchas veces de orar según nuestra voluntad y no la de Dios, o según la voluntad de alguna filosofía en vez de la de Dios, ¿no?
La voluntad de Dios está en Cristo. Y siempre estuvo en Cristo y permanece en Cristo, dice. Dice que su palabra vive y permanece para siempre, así que es para pensar, ¿no? Así que bueno, este es un versículo, a mí me gustó el versículo que compartí de la Biblia Usejo. Quiero leerles nuevamente este versículo. Dice que se atenían con constancia a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraterna y a la fracción de pan y a las oraciones. Qué tremendo versículo, ¿no? Esta es otra versión que me impactó mucho porque ellos se atenían a la enseñanza de los apóstoles. O la doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la voluntad de Dios en Cristo, en aquella. Dice de esta manera porque estos apóstoles la hicieron suya propia. Ellos vivían de acuerdo a eso. Eran el ejemplo vivo de esa doctrina, como Cristo mismo es el ejemplo mismo de la palabra escrita. Por eso se le dice la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Tremendo fue esto. Ahora, obviamente que nosotros tenemos que entender acá que estos apóstoles estaban de acuerdo, porque todos veían en la doctrina de todos los apóstoles que ellos tenían que perseverar. Él no veía una doctrina en carne diferente a la doctrina de Lucía, diferente a la doctrina de Norberto, diferente a la doctrina, como hoy ocurre, ¿no? Hoy tenemos tanta doctrina que no sabemos a quién mirarle, ¿no? Pero bueno, la doctrina de los apóstoles en ese momento, todos los apóstoles estaban de acuerdo. Estos apóstoles significan los mensajeros. Mensajeros no es otra cosa que son mensajeros de la voluntad de Dios en Cristo. Y ellos estaban viviendo de acuerdo a ese mensaje. Así que nosotros lo que tenemos que atender bien es la doctrina. Y atenernos como estos primeros cristianos a esta enseñanza que dejó revelada a Dios en su palabra por medio de esos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar con larga vista, porque hoy tenemos tanta doctrina, hermano, que esa es la diferencia que tenemos con la iglesia que comenzaba en ese entonces y con la iglesia que hoy tenemos. Y sigue mutando. Así que vamos a repasar algunos aspectos básicos, pero de vital importancia de esta doctrina. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a dar un repaso para ubicarnos nosotros en esta doctrina santa que Dios reveló en Cristo, o por medio de Cristo, y que su Hijo Jesucristo básicamente trajo en la iglesia del primer siglo, la iglesia de la gracia, ¿no? La cual Él ganó con su sangre, dice la palabra. Así que el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, recuerden que estaba en este momento estaban entre la transición de la ley a la gracia, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Era lo que... La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia de eso. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendo versículo. Esto verdaderamente tiene que ubicarnos. Vamos a hablar de doctrina. Estábamos todos destituidos de Dios, como quien dice. Y por la gracia de Dios fuimos justificados gratuitamente todos por igual. Ninguno por ser mejor que el otro fue justificado más ni menos. Todos fuimos justificados por igual. Esto nos tiene que ubicar en el punto de que gracias a Dios hoy disfrutamos nuestra comunión con el Señor y principalmente con Dios por medio del Señor, porque no teníamos acceso a Dios. Nadie ya más, porque el pueblo de Israel ya estaba en el horno también, como quien dice. Ya entre Juan y el Bautista, cuando apareció Juan el Bautista, habían pasado más o menos 400 años de oscuridad. ¿Vieron? Así que era una necesidad que venga el Salvador. Así que esto no tiene que ubicar a nadie mejor que nadie acá. ¿Entienden? Todos fuimos salvos por la gracia de Dios gratuitamente. Ninguno hizo algún mérito para recibir esto. Pero Dios no nos desmereció a nosotros, su creación. Tremendo. Versículo conocido que podemos recordar, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, que no hay acepción de personas, el rescate vino para todos, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Libre del pecado, libre de las consecuencias del pecado, eso es lo que significa, totalmente libre de lo que acarreaba el pecado. Pero leamos en Juan capítulo 1. Son versículos conocidos que nosotros tenemos que siempre tener en mente para ubicarnos, porque ustedes saben que con este tema de la filosofía que existe, con este tema que el hombre trata de crecer en esto, crecer en aquello, y es incentivado a esto y aquello, a moverse y a ser el mejor, a que siempre estamos compitiendo los unos con los otros, llega un momento que nos va sentando la cabeza que cometemos el error de pensar que somos mejores que el otro, o somos peores que el otro, porque así también como los que existen, los que hay que se creen mejores, existen también los que hay que se creen menores, porque se cohíben por la sociedad, por la cultura, y todas las distintas clases sociales que puso el hombre. Sin embargo, Dios, parejo, entregó a su Hijo por todo el mundo. Acá no hay diferencia. Dios no hizo acepción de personas. Y el versículo 11 dice que Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Somos todos los que creemos en el nombre de Jesús, que es el Cristo de Dios, hijos de Dios. Ahí es donde yo debo ubicarme. Yo soy un hijo de Dios como cualquiera que creyó en Jesús. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, directamente. Esto es algo que hizo Dios en Cristo y no sabemos, no entendemos la magnitud de lo que esto significa, pero por la gracia de Dios
lo estamos viviendo, porque ya somos hijos de Dios. Aquellos que confiesan a Jesús como su Señor. Como dice Romanos 10:9, ¿no? No los que lo rechazan. La salvación o el rescate de Dios hacia el hombre, como compartí hace un tiempo en un par de enseñanzas, fue sin excepción, a todos sin excepción. Nadie puede decir, a mí no me salvó, a mí no me dio la oportunidad. A todos, sin excepción. Así que veamos Hechos capítulo 1. Nosotros tenemos que entender lo que somos en base a la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que la voluntad de Dios en Cristo para su iglesia o la iglesia de gracia hoy, para que pueda vivirla y disfrutarla, porque ser hijo de Dios, hermano, es un privilegio. Es un privilegio. Pero somos muchas cosas más también. Quiero que vamos a ver, porque en base a lo que Dios dice que somos en Cristo hoy, se basa su doctrina. Esta doctrina que promovían los apóstoles, y donde todos estos primeros cristianos se atenían, perseveraban, eran constantes. Fíjense, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo aquel que tiene el don del Espíritu Santo en él, porque creyó en el nombre de Jesús, ¿no?, que es el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser automáticamente un testigo de Jesucristo. Un testigo de Jesucristo, porque tiene el poder de Dios en él. Nadie que no tenga el poder de Dios en él puede ser testigo de Jesucristo. Solo aquellos que tenemos el poder de Dios en nosotros podemos ser testigos de Jesucristo. Somos hijos de Dios, somos testigos de Jesucristo, y ahí es donde yo me tengo que ubicar. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy abogado, yo soy testigo de Jesucristo, y es mi deber y mi responsabilidad ser eso, testificar la verdad por lo que recibí. No recibí cualquier cosa, recibí la salvación grandiosa, pasé a ser hijo de Dios y tengo en mí el poder de Dios por la gracia de Dios. Imagínate vos lo indescriptible que es esto. El poder de Dios en nosotros. No tiene un entendimiento pleno nuestra conciencia hoy o nuestra razón hoy de lo que nosotros recibimos y tenemos y de lo que somos, porque nosotros estamos siendo verdaderamente testigos del Cristo de Dios, el Hijo de Dios, que vino y nos salvó y se la bancó toda y se sigue bancando, hermano, porque cuánto de nosotros le fallamos. Primera Corintios 4. Vamos a dar un repaso. Y aquellos que nos dedicamos a promover la doctrina, tenemos que tomar el ejemplo de estos primeros apóstoles que decían la doctrina de los apóstoles, tal punto que ellos la habían hecho propia, eran ejemplo, ellos vivían lo que hablaban. Principalmente el creyente vive lo que hablaba. Fíjense lo que dice el versículo 1, así pues
téngannos los hombres por servidores de quién? De Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Fíjense, ténganlo, se tiene que notar, hermano, que vos sos cristiano, que yo soy cristiano, se tiene que notar. Se tiene que saber. Ese cristiano. Como sea que sea, se tiene que notar. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque estos administradores, servidores de Cristo, son los guías para los demás. Por la gracia bendita de Dios. No porque somos mejores. Por la gracia bendita de Dios en Cristo. Es simplemente una función diferente a los demás. No porque somos mejores. O porque, no sé, pavada que dice la filosofía. Antes había hombres de Dios. Es verdad, los hombres de Dios y existen, ¿no? Lo único que ahora todos somos los hombres de Dios. Porque antes el hombre de Dios en el Antiguo Testamento era ese el que tenía el Espíritu Santo y el pueblo de Dios le seguía a ese. Pero hoy todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y a ese que menos le da, a veces es el que más necesario. El más necesario. Y esto es por la gracia bendita de Dios, ¿no? Hebreos 6. Estamos dando un repaso de esta gran doctrina de los apóstoles para nosotros poder atenernos a ella antes que a cualquier otra cosa. Porque hemos sido formados, miren, la cultura nos formó a señalarnos. Verdaderamente fuimos. Por eso la palabra nos dice, no conforméis a este mundo, porque fuimos formados a señalarnos. Por eso dice el siguiente versículo, cada uno piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso, porque nosotros estamos acostumbrados a señalarnos y a querer demostrar que yo soy mejor que Lucía, Lucía es mejor que yo, o que Anita o Carmen, ¿viste? Y ahí estamos entre nosotros, y eso le conviene al diablo, ¿viste? Que nos estemos siempre mordiéndonos, dándonos, O comparándonos, en vez de presentar a Cristo o ser nuestra vida misma una presentación. Hola Gabriela, Dios te bendiga. Hola Miriam, Dios te bendiga. Hola Claudio, Dios te bendiga. Una presentación viva de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es algo que se tiene que notar. Fíjense el versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Vieron? Por la gracia de Dios podemos servirnos los unos a los otros. Porque Dios lo quiso así. No porque yo sea mejor que alguien, sino porque Dios lo quiso así. Esta es la verdadera doctrina de los apóstoles, donde yo me tengo que ubicar. Yo soy hijo de Dios, yo soy testigo de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo el poder de Dios, pero siempre me tengo que acordar que esto que soy es por la gracia de Dios, porque recibí gratuitamente. Esto que recibí no me hace mejor que el otro, pero me ayuda a servirlo mejor. Para eso lo tengo que ocupar. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, porque nosotros fuimos llamados a una esperanza. Cada vez que testificamos a Cristo, cada vez que nos ubicamos humildemente en el lugar que nos corresponde, en el cuerpo de Cristo, nosotros cada vez vamos a tener más certeza de que Cristo retorna.
que Cristo está cada día más cerca por nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener respuesta de nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque así como Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, bueno, nuestro Señor también. Él es la viva voluntad de Dios como cabeza nuestra. Cada vez que nos humillemos nosotros, Él va a mantener esa esperanza latente en nuestras vidas, a fin de que no os hagáis perezosos, ¿viste? El hombre se vuelve perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hay promesas en esta vida y en la venidera. Hay promesas para aquellos de nosotros que queremos ser humildes, que queremos ser testigos, que realmente queremos perseverar en esta doctrina de los apóstoles, atenernos constantemente, porque vos podés tener comunión como yo te dije, podés orar como yo te dije, podés compartir el ordenamiento sin tener la doctrina. Eso sucede hoy. Infinidad, muchos de nosotros venimos de muchos de esos lugares, pero a nosotros nos llamó el Señor a su doctrina, ¿ah? A que por la fe y la paciencia, para que leemos su promesa. A todos los hijos de Dios llama, a todo el mundo llama, solamente que uno es el que decide elegir, que elige conformarse a cierta cosa o elige transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. La primera clave para la transformación, como habíamos visto varias veces, es no conformarse. Día a día vos tenés que darte cuenta o revisar, como dice el proverbio, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, ¿no? Pero eso es algo que uno hace y porque uno quiere. Es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión. Uno decide dejar de conformarse, empezar a producir el cambio al punto tal que sucede lo que va a suceder, lo que dice 1 Corintios 4:1. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se va a notar que somos cristianos, hermanos. Se va a notar. Efesios 4, por favor. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es a lo que fuimos llamados. El cuerpo de Cristo fue llamado a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a atenerse. ¿Qué? Efesios 4. A la enseñanza de los apóstoles que recibieron de nuestro mismo Señor Jesucristo, dicho sea de paso, ¿no? Y entonces acá Pablo, inspirado en el Espíritu, dice en el 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados a esta vocación de ser hijos de Dios, de ser testigos de Jesucristo, ser humildes, ¿no es cierto? Ubicándonos en la gracia de Dios, sabiendo que es gracias a Dios que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, tenemos que guardar la unidad. Por eso estos primeros apóstoles, mensajeros de Cristo, estaban de acuerdo. Ellos eran solícitos en guardar esa unidad. Por eso la gente perseveraba en eso. ¿No? Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros en el cuerpo, porque el cuerpo de por sí es testigo de Cristo. Perdón, me salté el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es un trabajo que debemos hacer. ¿Me entiendes? Porque al principio es todo lindo, hermoso, y después
empiezan las cuestiones. Y acá es donde comienza el trabajo de los que servimos a Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo y en la paz. Nosotros tenemos que estar bregando para la unidad, no para la división. No podemos seguir dándole el gusto a nuestro adversario o al mismo adversario de Dios. Un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Mi espíritu no tiene más poder que el espíritu de él, y el espíritu de él no tiene más poder que mi espíritu. Tenemos un espíritu y somos un cuerpo. No somos dos cuerpos, es un cuerpo. Dice que nosotros fuimos puestos en el cuerpo de Cristo por Dios mismo. 1 Corintios 1:30. Dice, un Señor. Hay un Señor y nada más. Hay un Señor. El error que muchos cometemos es que no creemos los señores de todos. Hay un Señor. Hay una fe. Hay una fe. La fe del Evangelio del Hijo de Dios. Esta. Hay una fe. La de testificar a Cristo para que más tenga la oportunidad de ser salvo y nos unamos en Cristo. Cristo es nuestra unión. No yo. No un ser humano, porque esto es lo que el hombre ha bregado. Esto sí que está por doquier. El hombre se cree que es la unidad. No. El hombre es la división. Nuestro Señor Jesucristo es lo que vino a reconciliar y a unir lo que estaba separado, ¿no? Un Dios, hay un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Fíjense, ese es nuestro Padre celestial. Y estas cosas, estos versículos, que muchas veces digo para mí, le tengo que poner así en mi pared, ¿viste? Todos los días medio que leérmelos, o cada tanto en la semana, leérmelos cada tanto para ubicarme yo. Para ubicarme yo y meditar en esto. Y conforme a esto, estar agradecido y orar los unos por los otros. Hemos recibido demasiado como para malgastar nuestro tiempo en nuestras cosas filosóficas. Eso no quiere decir que yo no tenga metas, que yo no tenga proyectos, que yo no disfrute de muchas cosas en esta vida. Eso quiere decir que yo vivo agradecido a Dios y que yo sé que lo que yo disfruto, las metas que llego y todo lo que se me da en la vida, se me da gracias a Dios. ¿Me entendés? Se me da gracias a Dios. Fíjense en Filipenses capítulo 2. Perdón. Sí, Filipenses capítulo 2. Estamos viendo la doctrina de los apóstoles y tenemos que establecer esto y vamos a ver poco a poco, si bien este es el matiz mejor que tiene la doctrina de los apóstoles, cómo Dios a veces nos dice por medio de que ciertas cosas no tenemos que hacer para mantenernos en lo que tenemos que hacer. Y acá en el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, ¿vieron que dice no contristéis al Espíritu Santo? Bueno, este Espíritu siempre nos lleva a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo o pensando, dicen nuestras versiones,
una misma cosa. Tiene que estar disponible esto. Porque si no, o Dios miente o tiene que estar disponible. Y Dios no miente. Los mentirosos generalmente somos nosotros, ¿viste? Influenciados por el Padre en las mentiras que vive mintiendo y engañando a este mundo y al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos atenemos a esta doctrina. Tiene que estar disponible. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acá comienza Dios a decirnos lo que no tenemos que hacer para seguir haciendo lo que debemos hacer. Cuando yo detecto que yo voy a hacer algo por contienda, porque a mí no me gustó cómo actuó Lucía, entonces ahora yo le voy a dar la palabra a Lucía. No. O por vanagloria, porque yo me creo más que Carmen, o que Anita, o que Luciano, o que alguien. ¿Viste? Bueno. Entonces, porque yo quiero llevarme la gloria, porque esa es la vanagloria. Bueno, entonces yo tengo que ubicarme. No tengo que hacer esto directamente. Porque esto es lo que promueve el mundo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra versión dice, estimando a cada uno como superior a sí mismo. Yo tengo que ver que ese Hijo de Dios tiene el poder de Dios. Lo que vale, yo lo tengo que ver como algo mayor que vos, porque tiene el poder de Dios en él. Tiene a Cristo. Es un hijo de Dios. Es un testigo de Cristo. Últimamente venimos siendo muchos testigos de Messi, gracias a Dios, acá los argentinos, ¿no? Un gran hombre. Pero ¿saben qué? No le llega ni a los talones a nuestro Señor Jesucristo. No le llega ni a los talones ni a nuestro Señor Jesucristo es lo más de lo más. Es indescriptible lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así como la palabra de Dios, vos lees 10.000 veces un versículo y 10.000 veces aprendés algo nuevo. Así es nuestro Señor Jesucristo, porque es la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra vive y permanece como para siempre, como nuestro mismo Señor Jesucristo dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Fíjate vos, qué tremendo, ¿no? Pero una cuestión de atenerme a lo que dice la doctrina. Esta enseñanza que vino principalmente de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios. Obviamente que el origen de todo esto es nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Padre Celestial sabe reconocer los esfuerzos, y mucho más el esfuerzo mismo de nuestro Señor, el valor mismo. Dice, no hagáis por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, solamente sería, sino cada cual también por lo de los otros. No quiere decir que vos no mires por lo tuyo, pero hoy se ha promovido a tal punto el egoísmo que yo no miro por lo que necesita el otro, con tal de que yo no necesite, está todo bien. Si nuestro Señor hubiera sido así, hubiéramos estado todos en el horno. Si nuestro Padre hubiera sido así, bueno, directamente no estaríamos acá hablando. La palabra nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados y a andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate vos lo que nos dice, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Mirar por el otro. Nunca es tarde. Por eso la palabra nos pide que ore, que nos sirvamos los unos a los otros en amor, que estemos para el hermano, que esté el hermano para mí. ¿Viste cuando te ponen el visto, nomás en el WhatsApp, te dejan ahí, o te hacen así la pestaña así, me escribió otra vez Norberto, y para de mañana había mirado a ver qué dice. Bueno, nuestro Padre no es así, ¿viste?
Es por dar un ejemplo, eso no quiere decir que a veces vos Claro, uno no hace, en ¿no? otra situación, Pero por dar un claro. ejemplo, ¿no? Tenemos que atendernos nosotros, ¿viste? Ser más familia, ¿no? Con ese amor con que Dios nos amó y nos ama. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No? Esta manera de pensar. Jesucristo cuando vio a todos los seres humanos, que si bien eran todos pecadores, ¿viste? Todos, bueno, Él lo vio como la creación de Dios. Y por ser la creación de Dios, los amó. Y nos amó. ¿No? Y nos vio como superior porque era algo de Dios que venía de Dios prácticamente. Por eso me dice eso la palabra. Filipenses 1, ahí nomás. Fíjense. Acá Pablo nuevamente hablando. Dice, la mayoría de los hermanos en el 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando uno, como Pablo, atiende por los demás, más allá tal vez de su fuerza, como lo hizo Pablo, como lo hizo nuestro Señor, y bueno, y tiene presiones por causa de esto, bueno, esto cobra ánimo cuando vos das la palabra, vivís la palabra, a pesar de la economía en Argentina, el dólar que sigue subiendo, el egoísmo que existe, un sinfín de cosas que podemos dar, y seguir siendo cristianos, bueno, van a cobrar ánimo también, van a cobrar ánimo. Y acá estamos para brindarnos ánimo, no hachazo, ¿entiendes? Ánimo, dice. Y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿vieron? Dice, algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Vieron? Otra vez, por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Uno tiene que examinar su corazón. Si uno es contencioso. Contencioso significa que ya quiere pelear con el hermano. Exhortar no es condenar, no es juzgar, no es enjuiciar. Exhortar es enseñar, redarguir, corregir, instruir en la justicia de nuestro Padre. A veces puede ser un poco dura la exhortación, pero jamás te va a condenar. Tal vez te va a doler porque te dice la verdad. ¿Entendés? Me va a decir la verdad, ¿viste? Norberto, tenés que dejar de mentir. Vos ya, en vez de ser cristiano, pareces mentiroso. La gente va a pensar de vos que vos sos mentiroso en vez de que cristiano. Entonces, bueno, me puede llegar a doler, pero me está diciendo la verdad. No me está juzgando. Es sobre un hecho verdadero. Entonces me alienta. Vos podés ser cristiano. Vos tenés el poder de Dios adentro tuyo. Podés transformarte. Poder vencer esos deseos de la carne. Porque tenés el poder de Dios adentro. Nadie puede vencer los deseos de la carne si no tiene el poder de Dios adentro. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Los hijos de Dios. Tenemos el poder de Dios adentro. Y cuanto más nos sujetemos a su palabra, ese poder se va a hacer manifiesto. Eso es exhortar. Muchos confundimos con condenar. No hay condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Me gusta a mí o no me gusta que Carmen esté en Cristo, Carmen está en Cristo. Totalmente. Ella está en Cristo y yo tengo que respetar eso. Tengo que respetar eso. Tengo que valorar eso. Tengo que amar eso. Estamos en Cristo. Pero otros, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. A veces
A veces sucede esto, ¿no? Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, dice. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré en amor. Era como Pablo sacaba lo bueno Tal cual. de lo que estaba sucediendo mal, ¿no? Pero él veía lo bueno, que Cristo era anunciado, ¿no? Fíjense, 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Pedro 1. Primero Pedro 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu. Nadie puede obedecer la verdad si no tiene el Espíritu. ¿Eh? Para el amor fraternal no fingido. Quiere decir que si yo, le voy a decir con mis palabras, no obedezco a la verdad mediante el Espíritu, o sea, a esta doctrina de los apóstoles que venimos diciendo, mi amor fraternal es fingido. Es fingido, hermano. Yo estoy fingiendo mi amor, porque yo no estoy obedeciendo a la verdad, porque yo no le veo a Carmen como superior a mí. ¿Entendés? No valoro lo que ella vale para Dios, lo que ella vale para Cristo. ¿Eh? Yo estoy fingiendo mi amor fraternal. Y yo obedezco la verdad, yo voy a tener un respeto ínfimo por Carmen y por cualquier hermano en Cristo. Esté donde esté haciendo bien o esté haciendo mal, porque la palabra nos dice recibid a débil en la fe. Si es un hijo de Dios, yo le tengo que recibir. A no ser ya que ese hermano esté en cosas satánicas, ¿viste? Y diabólicas, y bueno, yo me aparto de él. Pero ¿qué hago? No lo juzgo, lo amo, oro por él, porque es lo único que me queda por hacer, porque eso vale la vida de Cristo también. Dice, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La única forma de purificar nuestras almas, nuestros corazones, es obedeciendo la verdad, la doctrina de los apóstoles. Esto que estamos compartiendo. Miren, vamos a hablar de la doctrina. Yo quiero dar un ejemplo de cómo se confunde la doctrina. Y vamos a ir a 1 Corintios 10. Esto para ir cerrando este día, esta enseñanza, ¿no? 1 Corintios 10, versículo 32, versículo que dice, no seáis tropiezo. Dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Te dice, no, directamente no tenemos que ser tropiezo para nadie. Pero la palabra te divide en 3 puntos, tres tipos de personas: judíos, gentiles e iglesia de Dios. La iglesia de Dios son aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Señor y somos los hijos de Dios. Para eso, mucho menos deberíamos ser tropiezos. Después están los judíos, aquellos que esos judíos de antes todavía no aceptaban a Cristo, ¿no? Y después están los gentiles, que no le interesa saber que éramos nosotros antes de ser hijos de Dios. Por eso la palabra nos dice a nosotros que ya renacimos y somos hijos de Dios, que no somos ni judíos, ni griegos, ni escitas, ni extranjeros, ni nada. Somos hijos de Dios, la familia de Dios. Eso es lo que nos dice hoy la palabra en Efesios. Ya no hay judío ni griego,
ni gentil, ni nada, solo la familia de Dios, aquellos que renacimos. Pero están los judíos y los gentiles y la iglesia de Dios. A ninguno tenemos que hacer tropiezo, directamente a ninguno. Dije, eso es lo que yo tengo que evaluar. Así que para ver bien la doctrina, vamos a ir a Romanos 11. Porque acá hay un tema, sabiendo esto que leímos, ustedes van a ver cómo esto encaja solito, porque esto sí es pura doctrina, porque Pablo, hablándole a los gentiles y a los judíos, tratando de meterle celo a los judíos, trataban de que todo, para que de todo modo salve a alguno, decía Pablo en Corintios. Pero fíjense lo que dice acá en el 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los israelíes para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Está hablando de los judíos y de quién, de los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Dice? Porque a vosotros hablo, ¿qué dice? Gentiles. ¿Vieron? Por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue enviado a los gentiles a salvar, por nuestro mismo Señor, a salvar a los gentiles, a predicar a Cristo entre los gentiles. Bien. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer, ¿qué dice? Salvos a algunos de ellos. Estos eran los judíos, ¿no? Los comúnmente llamados judíos. No está hablando de la iglesia de Dios, y ese es el contexto. Porque esto se confunde y que piensan que estos versículos son para la iglesia de Dios. No es así. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿No? Está hablando a los gentiles. Porque muchos desprecian al pueblo de Israel, pero fue el pueblo y es el pueblo escogido por Dios. Las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del oído, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando a los gentiles y a los judíos, que van a tener su juicio al final de los tiempos. Aquellos que permanezcan judíos y aquellos que permanezcan gentiles, no iglesia de Dios. Porque Dios le dio la entrada a todos y van a ser todos juzgados por sus hechos. ¿Viste? Pues a la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, porque Cristo dio la entrada. No te ensoberbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonarán. Los juicios no. Y el que permanece como gentil y el que permanece como judío, ahí todos van a ser juzgados por la ley que tenía como fin o propósito presentar a Cristo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en la bondad. Pero de otra manera tú también serás cortado. Estos son los que eligen otro tipo de salvación, ¿no? De
mantenerse en el camino recto en cuanto a la ley, siendo inclusive gentil, pero no confiesan a Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces yo quería mostrarle por un poquito para que vean lo simple que es leer la palabra de Dios prestando atención a la doctrina de los apóstoles. Uno de los que más trajo la doctrina de los apóstoles fue este magnífico hombre, por la gracia de Dios, el apóstol Pablo. Un mensajero de Cristo que dio su vida por Cristo y el cuerpo. Así que bueno, la doctrina de los apóstoles, es ahí donde yo debo atenerme, ser constante, no mi doctrina, no la doctrina de fulano, de sultano, de mengano. Esta doctrina de los apóstoles es nuestro mismísimo Señor Jesucristo y lo que la mismísima palabra habla de Él. Por eso Él es la palabra de Dios hecha carne. Oramos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por bendecir nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo, por habernos escogido antes de la fundación del mundo y bueno, por poder gozar de tu palabra y día a día entenderla un poquito más entre todos en el Espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a vos, Señor Jesucristo, te agradecemos por ser nuestro Señor, nuestra cabeza, y porque de esta manera podemos agradar por medio tuyo a nuestro Padre como vos. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.